hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa y te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, te puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Fíjese cómo en este pasaje vamos a mirar cuál es la importancia de no ser responsables o de no ser responsable el padre de familia que va a dar a luz hijos espirituales, porque vemos en este pasaje siete cosas que muchos jóvenes tal vez han sufrido y que tal vez no lo habían entendido porque no se habían dado cuenta que nadie les cortó el cordón umbilical. Ustedes saben que el cordón umbilical es la fuente de nutrición cuando un niño está dentro del vientre de su madre. Por ahí viene todo el alimento que él consume para su desarrollo. Yo creo que a veces nos cortan el ombligo o el cordón umbilical literalmente, pero hay muchos jóvenes que aún a la fecha no les ha sido cortado. Y entonces vemos que estas 7 características que vamos a mirar, al no ser precisos, al no ser responsables al momento de ir creciendo, de tomar esa decisión de cortar con ese cordón, el cordón siempre lo vamos a tener a lo mejor espiritual, en el ámbito espiritual, porque siempre vamos a necesitar de nuestros padres, siempre vamos a necesitar de un consejo, de un apoyo, de una ayuda, pero vamos a aplicarlo a lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere para los jóvenes? ¿Qué es lo que Dios quiere para la gente nueva en las iglesias? Nosotros vemos que cuando comienza el verso 4, dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces, vemos que el cordón umbilical representa una vida de dependencia de los padres, pero es una vida de dependencia nociva, tóxica. Entonces, vemos que hoy en día hay jóvenes con tanta apatía, con mucha desfachatez, con reclamos, con cosas, con chantajes que le hacen a los padres y le reclaman diciéndole, es que es tu obligación, es que yo no te pedí que tú me trajeras al mundo. Y entonces vemos que caen tanto en la desfachatez, tanto en la pereza, que a veces hay jóvenes que no quieren trabajar viendo los tiempos tan difíciles que les están tocando vivir. El punto de la predicación no es exhortarlos y pensar que estas cosas no haya en la iglesia, porque la Biblia dice que la fuerza de la iglesia está en los jóvenes, las fuerzas conductoras están en los jóvenes, pero si nosotros tenemos jóvenes, jovencitas con cordón umbilical, no vamos a poder nosotros avanzar
porque tienen una vida tóxica con la familia. Y de la misma manera también hay padres que no quieren dejar salir a los hijos. También hay padres que no quieren dejar ir a los hijos, que los quieren tener siempre subyugados, amarrados, teniéndolos siempre atados para que no puedan crecer tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito material. Entonces nosotros vemos que tenemos que tener ese panorama hasta qué punto yo al alcanzar esta edad de joven tengo que aprender a diferenciar que mi relación con mis padres, que ese cordón umbilical no sea tóxico, que ese cordón umbilical no sea una dependencia hacia mis padres de conveniencia. Les recuerdo, siempre tiene que haber una unión, siempre tiene que haber un ligamento con los padres para un consejo, para una ayuda, para pedirle sabiduría, para el respeto, qué sé yo. Pero el cordón umbilical se convierte en un problema cuando alguien se toma de él para convertirse en una persona que vive de la dependencia de sus padres, que se vuelve un irresponsable, que no quiere aprender ni un oficio y mucho menos no tiene nada de beneficio. Entonces vemos que el primer punto, al momento que un jovencito en la iglesia, Dios lo trae, se decide bautizarse, es tocado por el Espíritu Santo, entonces inmediatamente ahí tenemos que ser personas jóvenes entendidos que si empezamos a nacer a una nueva vida espiritual y que si vemos que nuestros padres carnales, nuestros padres en la carne, lo que nos han dejado más maldición o más costumbres o más tradiciones que nos afectan en nuestra vida ministerial, tenemos que cortar con esos cordones que veníamos arrastrando para que entonces podamos crecer y entonces podamos nosotros recibir la instrucción de nuestro pastor, porque él es ahora el encargado de reeducarnos. Muchos jóvenes llegan a la iglesia con una educación, pero su educación no es la correcta, no fueron cultivados con las cosas espirituales, no fueron cultivados con el temor, no fueron cultivados con la instrucción, sino al contrario. Siempre vieron que los padres le decían, siempre vieron que hubieron reclamos, que siempre le echaron en cara a los papás, y entonces es por eso que a veces los jóvenes prefieren hacer este tipo de reclamos justificando su falta de madurez, justificando su falta de responsabilidad y echándole en cara a los padres diciéndole, yo no te pedí que me trajeras, yo no pedí venir al mundo, esa es tu irresponsabilidad, mientras yo no me case, ¿por qué me obligas a trabajar? Y entonces eso es lo que nosotros queremos ver. Queremos ver que una persona, un joven que da a luz en la iglesia, inmediatamente tiene que cortar con ese cordón umbilical, pero hablando en el sentido tóxico, en el sentido malo hacia los padres, sean naturales o sea el tutor que nos haya cultivado nuestra creencia, entonces tenemos que cortar. Luego dice, no fuiste lavada con agua para limpiarte. Punto número 2. Jóvenes que nunca han sido instruidos en la palabra. Jamás sus padres se han preocupado por enseñarle y por instruirle. Entonces, mi responsabilidad al momento de yo dar a luz es que inmediatamente tengo que cortar con ese cordón de mis padres, que tal vez mis padres naturales, como le vuelvo a repetir, no que les deje de hablar, sino que esas malas influencias que transmiten nuestros padres tenemos que cortar. Pero lo segundo es que no fuimos lavados con agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros padres, tal vez terrenales, jamás nos dieron una instrucción con la palabra de Dios. Jamás se preocuparon por enseñarnos los caminos en los que debíamos de andar y entonces empezamos a pedir consejo a gente
que no nos iba a dar un buen consejo, sino al contrario. Usted mire que muchos jovencitos, por su inexperiencia, a todo mundo les andan platicando sus cuestiones personales, sus cuestiones íntimas, y a veces terminan preguntando a alguien que ese consejo, en vez de bendecirlo, lo va a llevar a una destrucción mayor. Punto número 2. Punto número 3. No fuiste frotada con sal. Entonces, el primer punto es cortar con el ombligo, con el cordón umbilical. Punto número 2, tenemos que ser lavados con agua, con el agua de la palabra. Número 3, dice, no fuiste frotada con sal. Jóvenes que jamás en su infancia, en su niñez, sus papás le pusieron un alto, les pusieron límites. Quiere decir esto que hay jóvenes que crecen en la iglesia, no reconocen paternidad, siguen con el cordón umbilical del papá, que toma, que fuma, que miente, que roba, que engaña y quiere seguir viniendo con esos patrones a la iglesia. No recibe la palabra de Dios, solamente va a la iglesia a ver qué busca, a ver qué conecta, qué agarra, y aparte no se deja frotar con sal, no deja que el pastor le ponga límites, no deja que el pastor le lave con agua, no deja. Entonces nada más, hay jóvenes que nada más van para conseguir novia, para ver qué conectan, pero no van con un propósito porque nadie los instruyó en los caminos del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que mirar que nuestro nacimiento es bien importante, que es lo que platicamos con el pastor Gustavo. Nosotros como pastores tenemos que preocuparnos tanto como los jóvenes nuevos que nacen a la vida espiritual, como los hombres ya mayores que apenas han descendido o que han bajado las aguas, también son considerados como gente nueva, gente niña. Pero lo primero que tenemos que nosotros ver como líderes, porque sé que de aquí van a salir muchos líderes, muchos jóvenes, porque Dios los quiere usar a los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí cree que Dios los quiera usar o no? Amén. 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 Pero la pregunta es, jovencito Blay, jovencito hermano Blay, 2020, ¿usted cree que Dios va a usar a un joven que tiene su cordón umbilical pegado a los vicios, a las tradiciones, a las costumbres, a las mentiras de su papá, que no quiere nada con Dios? No. Entonces así hay jóvenes, gracias hijo, hay jóvenes que dependen, mire, sí dependen para una cosa en los padres carnales, para unas cosas sí los ocupan, pero otras cosas no los ocupan. Entonces aquí la Biblia enseña que nuestro sí debe decir sí y nuestro no debe decir no. Tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos llamó, así como Daniel. Daniel, cuando llegó a Babilonia, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Así usted debe de estar seguro que desde el momento que usted decidió, porque mire hermano, yo creo que ninguno de ustedes que se ha bautizado, su papá lo obligó a bautizarse. Yo creo que aquí tendría que ser la primera pregunta, pastor. Yo creo que aquí la primera pregunta es decirle cuántos de los jóvenes su papá los obligó a bautizarse. Tal vez porque era requisito para la alabanza, tal vez porque era requisito para que perteneciera al grupo de diaconado, lo mandaron a bautizar. Pero le pregunto, pastor Gustavo, ¿ya habremos dado cuenta quiénes son los hijos espirituales que hay allí en su iglesia y que todavía tienen el cordón umbilical pegado a sus padres? Sí, claro, yo creo que es importante que podamos entender que no se trata de obligar, no se trata de que los padres obliguen más, sin en cambio sí enseñarles, ¿no? Los padres a que lo que van a hacer lo van a hacer realmente con una responsabilidad que los va a llevar a que cumplan realmente sus propósitos y cambien realmente ciertas características de su vida. Claro, por eso es que nosotros vemos cómo Dios nos va llevando. Fíjese, primero son las deficiencias, porque después vamos a ver ahí en ese mismo capítulo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para nuestra juventud. Entonces nosotros como líderes, nosotros como pastores que estamos tomando ahorita la juventud de llamada final,
sea Tulpetlac, sea Iglesia Central, sea Tláhuac, necesitamos transmitirle a la juventud que son los que vienen a darle fuerza a esa gente que tal vez se ha venido desanimando, que ahorita con todo esto que está viviendo, los jóvenes son los que tienen las fuerzas para seguir adelante. A lo mejor nuestros ancianos han caído, a lo mejor nuestros líderes están enfermos y los jóvenes están esperando ahí, mire, a ver a qué horas. No, 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 no. El joven, yo le decía al pastor Gustavo, ahorita aunque no nos estemos reuniendo, si los hermanos, la mayoría de los hermanos grandes, las hermanitas grandes, intercesoras, servicio, diaconado, no están yendo, ustedes los jóvenes tienen que hacer un rol para ir a limpiar la iglesia en las transmisiones, aunque no vaya la gente en la casa de papá, tiene que estar limpia, usted tiene que seguir con su servicio, porque usted si sale de repente a tomar un café con la novia, si sale de repente a comprarse unas frutas, si sale aunque sea al campo a dar a la caminata para ver al novio, pero usted tiene que ser responsable que si ahorita nuestros ancianos o nuestra gente adulta no puede asistir a la iglesia porque son los más propensos a contagiarse, ustedes los jóvenes tienen que decirle, pastor, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ok, entonces fíjese cómo es necesario que su pastor los frote con sal. Acuérdese que la sal anteriormente se usaba mucho. Antes no había abonos químicos, antes no había pesticidas y insecticidas. Anteriormente, en los tiempos de Jesús, se echaba la sal para sanitizar la tierra, para abonar la tierra, para matar las plagas de la tierra, de las plantas. Se frotaba el pescado, la carne, cuando se tenían que llevar a lugares, por ejemplo, gente que, es un ejemplo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a comprar este pescado, ¿no? Teníamos que ir hasta Acapulco para traer el pescado. No nos lo podíamos traer fresco porque se nos iba a echar a perder en el camino, entonces la gente lo ponía a solear en el sol y le frotaba sal y eso ya duraba años. Igual de la misma manera, la gente que cultivaba las semillas, el grano, el maíz, le tenía que echar su sal a los granos y después enjuagarlo y quitarle la sal, y así no entraba el gorgojo, todas aquellas cosas. Pero entonces nosotros necesitamos, una vez que ya dimos a luz en la iglesia, cortarnos el cordón umbilical tóxico. Tenemos que dejarnos lavar con el agua de la palabra para que nos laven de nuestra sangre. Nuestras sangres, porque estas sangres son sangre de inmundicia, no es sangre de la que con la que Dios nos redime, es sangre de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, cuando Dios nos saca de las drogas, de las pandillas, del vicio, de la pornografía, de la masturbación. Nuestro pastor nos tiene que enjuagar con agua y una vez que nos enjuagó con agua nos tiene que frotar con sal para frenar la corrupción. Número 4 dice, pasé y tampoco te envolvieron en pañales. ¿Sabe cuánto joven? Ponga atención, hermano. ¿Sabe cuánto joven ha nacido en la iglesia? ¿Sabe cuánta joven hemos dado a luz ahí en la iglesia? Pero se han sentido solos porque no han sentido el cobijo de la cobertura. Es mucho el trabajo de la responsabilidad del pastor, pero por eso necesitamos que nuestros jóvenes aprendan, enseñamos a ser discípulos. Nosotros necesitamos ser discípulos, así como Pablo formó a Timoteo y le dio un carácter y le dio una identidad, así nosotros. Al momento que te ponen la cobertura, al momento que aceptas la cobertura, tú entras bajo una comisión de trabajo. Ya no estás, ya no tienes una visión indefinida, ya tienes una comisión de trabajo. Ahora lo que nos conlleva, fíjese, el punto número 5. Punto número 5. El cuarto es que hay jóvenes que nacen en la iglesia y no sienten el cobijo de los hermanos, no sienten el cobijo de los grupos, porque como ya todos estamos acomodados, los de la alabanza con los de la alabanza, los de los corros con los de los corros, y estos hermanos se quedan así, dice, ¿con quién voy? No, pues aquí ni me hacen caso. Entonces se sienten desprotegidos.
Pero luego viene el quinto punto, dice, ningún ojo se apiadó de ti. Mire, nosotros como pastores tenemos que ver, tenemos que observar y poner mucha atención para ver cuáles son los descuidos que se le pudieran ver al hermano. Es como, por ejemplo, cuando usted no tiene, mire, usted véalo. Usted vean los jovencitos cuando ustedes van a una fiesta y si usted llega a un amigo a su casa y ya viene contigo para irnos a la fiesta o un primo, usted va a ver que se va a poner bien guapo, se va a maquillar, se va a peinar, se va a poner y su papá cuando lo vea le va a decir, a ver, ven, acércate. Le arregla la corbata, le arregla el cuello, le dice, se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta que es descuidado, que no se arregla, que los zapatos los trae sucios, que no le planchan Somos buenos para criticar. Pero, ¿por qué no decir, hermano, tu camisa está arrugada? No, hermana, es que no tengo quien me planche, vengo de... Ay, permítame, hermano, mire, ahorita nosotros aquí tenemos en la iglesia, quíteselo, hermano. Estamos hablando de jóvenes. Nosotros esperamos que lo hagan las viejitas o las abuelitas. No, mi hermano, ustedes tenemos que tener iniciativa. Jóvenes, que ningún ojo dentro de la iglesia lo ayuda a corregir sus descuidos, pero todos los ojos lo critican y lo señalan. No sé cuántos jóvenes se hayan sentido así alguna vez en la iglesia, en una fiesta. ¿No? ¿Usted qué opina, Pastor Gustavo? Claro, yo creo que eso es lo que ha estado aconteciendo, porque yo veo que hace falta que los jóvenes se desarrolle, ¿verdad? Esa visión, ¿no? Esa visión de que se apiaden pues al final de los que están mal, no para señalarnos ni criticarlos, sino para, como tú dices, ¿no? Como la palabra nos enseña, para ayudarlos, porque si algo nos hace falta hoy en día es, pues esa ayuda, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que seamos gente completo para ayudar a los demás. Ok, entonces por eso nosotros tenemos que ser esa juventud. Mire, hermano, yo me recuerdo que cuando eran así como de su edad de jóvenes, a mí me gustaba vestirme como mi papá y en los tiempos de mi papá se usaban unas campanotas así, mire, unas patillotas así largotas. Sí, de veras, pastor. Pues a final de cuentas éramos de pueblo. Pero ¿qué pasaba, Pastor Gustavo, cuando tú te ibas al centro con uno de tus primos? No, pues sí, otra cosa, ¿no? Así pasa dentro de las iglesias. A veces nuestros hijos o nuestros hermanos que han nacido de nuevo vienen con un evangelio nuevo, con un evangelio viejo, con una enseñanza vieja, con una vestimenta vieja y nosotros tenemos que enseñarle que Dios se va renovando. Todos los días Dios nos da algo nuevo. Y es por eso que nosotros vemos que estos puntos son muy importantes, porque por ejemplo, mire, el punto número 6 dice, fuiste echada al campo. ¿Sabe cuántos jovencitos apenas dieron a luz? ¿Sabe cuántos jovencitos apenas están yendo a la iglesia? Y su papá, mire, ni les ayuda a trabajar, ni los mantiene, les echan en cara todo. Y le dicen, no, yo a tu edad yo ya trabajaba. A ver, vete con tu pastor allá que te dé, porque nada más te la pasas con el pastor. A ver, córrele, ve y pide allá que te den de... Fíjese, ¿sabe cuánto jovencito ya dio a luz en el ámbito espiritual, pero está siendo lanzada al campo, al mundo, por sus propios padres? Prefieren que sean instruidos en el camino de Dios y que Dios les dé la sabiduría, les muestre el camino. La Biblia dice que vengan, dice la Biblia que el hombre tiene que venir a escuchar la instrucción en labios del sacerdote. Entonces, a veces nosotros como padres no les hemos inculcado a ustedes jóvenes lo que es la palabra de Dios y como ya empezaron a trabajar, como ya fueron a la escuela, nosotros deducimos que van a tomar
el mejor camino, pero mire, ni los lavaron con agua, ni los envolvieron en pañales, ni los frotaron con sal, ningún ojo se apiadó, porque sabes, pastor, hay muchos jóvenes que solamente critican en la iglesia y dicen, míralo, míralo ese jovencito, no trae ni la camisa planchada y mira los zapatos, ni le combinan, es más, pero son los más servidores, los jovencitos que ahí están, hermano. A veces ni ofrenda llevan, pero mire, hasta que se cierra el culto se van, son los primeros en llegar. Y entonces a veces esos jóvenes padres en la carne son impulsados a echarse al campo. Entonces, como les quitan todo porque ya se volvieron cristianos, entonces no le queda otro jovencito de decirle, pastor, ya no le voy a poder, ya no le voy a ayudar. Ahora ya me cobra hasta la gasolina cuando venimos a la iglesia. Ya le quitan todo porque se volvieron cristianos. Dieron a luz por no haber portado a sus padres. Ahora su padre mismo lo está lanzando al campo. Dice en el verso 7, fuiste aborrecida en el día que naciste. Mire, ¿sabe cuánto joven? Mire, ahí lo invitó el pastor, oraba por él, lo involucraba, lo motivaba, hasta le daba, órale hijo, órale, vente, ya les ayudaste. No, pastor, pues es que órale, échate una torta. Ya el pastor le está echando los kilos y cuando nace al ámbito espiritual, ya toda la familia lo empieza a criticar y lo empieza a aborrecer. No, míralo, este ya se volvió aleluya. Mira, nada lo que me faltaba. Entonces es por eso que nosotros tenemos que enseñarle a la juventud qué es lo que Dios quiere para nuestros jóvenes. Entonces usted mira ahí leyendo la lectura, nosotros podemos mirar ahí que dice, te dije vive. En el verso 5 le dice, te dije vive. Vea. Lo que Dios quiere es que seamos jóvenes vivos en el ámbito espiritual. Tenemos que tener una vida Zoe, no vi. Es necesario conocer la escritura, jóvenes. Yo le decía aquí a los jóvenes de la iglesia de Tláhuac que hay siete y hasta 8 exigencias que Jesús le hace a los líderes. Porque mire, un jovencito le gusta ser líder, le gusta, pero no se deja formar. Sí quiere mandar, pero no deja que lo manden. Muchos jóvenes quieren enseñar, pero no les gusta aprender. Y fue con el Señor Jesús y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces no las hicieras si Dios no está con él. Y entonces Jesús le dijo, mira Nicodemo, si no te explicaré las cosas de arriba, las espirituales. Le dijo, ¿qué no sabes? Que para poder mirar el reino, no le dijo para entrar, dijo, ¿qué no sabes que para mirar el reino de los cielos te es necesario volver a nacer? Y entonces fíjese cómo Nicodemo era un maestro y mire su respuesta que dio y dijo, ¿acaso un hombre siendo ya mayor podrá entrar nuevamente por el vientre de su madre? Fíjese la respuesta de un maestro, o sea, como que era hasta como que absurda. Y Jesús le reclama y le dice, Nicodemo, ¿eres maestro? ¿Eres un principal de la sinagoga y no sabes estas cosas? Por eso cuando aquí dice la palabra, yo te vi, te dije, vive, lo que te está diciendo es que la voz, la palabra, el verbo, el rema, el logos, la escritura, cuando tu pastor te la da,
cuando tu líder te la da, va a provocar vida bios en nosotros. Vida bios. Porque yo le decía a la gente, entonces, cuando los muertos resuciten y suban, y nosotros los que hayamos quedado vivos, nos encontramos, también el borrachito está vivo, también el drogadicto está vivo, también el adúltero está vivo, también el narcotraficante está vivo. Entonces, ¿de qué vida nos está hablando el Señor? No sé si estamos bien, pastor, o los estoy enredando. Eso es excelente. Realmente la palabra nos tiene que llevar al entendimiento para lo que Dios nos está llamando, porque al final Dios quiere, obviamente, una iglesia preparada y sobre todo no solo la gente adulta, sino también, como dice su palabra, también los jóvenes que tienen una parte muy importante dentro de la iglesia, muy importante. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, cuando dice que Dios nos ve y nos dice vive, entonces ahí inmediatamente nosotros nacimos a la vida espiritual. ¿Está de acuerdo? Amén, amén. Entonces, el primer punto, Dios le quiere dar vida a la juventud. Número 2, dice, te hice tan numerosa como la hierba del campo. Lo segundo que Dios quiere de la juventud o para la juventud, que maduremos, que seamos jóvenes pero maduros. Hasta sigue 8 de 19, mire, pero bien centrados, prudentes, concisos, maduros. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la falla? ¿Por qué ya no hay José? ¿Por qué ya no hay David? ¿Por qué ya no hay Daniel? ¿Por qué ya no hay ese tipo de gente? Ese tipo de juventud. Porque nosotros los líderes hemos descuidado a ese nuevo remanente que da a luz, a esa nueva juventud que da a luz, porque estamos tan metidos en otras cosas que yo lo que miro en la escritura es algo particular, pastor, no quiero decir que usted lo haga, es algo particular en mí. A veces estamos poniéndole más atención qué dice la gente de nuestro trabajo y no le preguntamos a Dios si queremos traer a toda la colonia, si Dios no preparó a toda la colonia. Nada más nos va a traer a los ahora sí, a los que Él cuando suelte la palabra diga, vive tú. Cierto. Entonces a veces estamos tan preocupados porque todo mundo se convierta y los que ya nacieron, no les cortamos el ombligo, no los frotamos con sal, no los enjuagamos con agua, no les ponemos la cobertura, no les echamos un ojo. No vemos que sus padres ya los están echando al campo. Y no vemos que está teniendo muchos problemas con su papá y con su mamá. Nosotros damos por hecho que ya se están multiplicando las ovejas. Así es, pastor. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver que lo que Dios quiere es que tengamos vida, pero una vida bios, una vida espiritual. Una vida una vida espiritual. Usted piense, jovencito, jovencita, ¿cuántos años tiene que ya se bautizó? Meses, años. ¿Qué ha hecho ahorita hasta el 2021, ahorita que ya comenzamos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tanto ha nacido en el ámbito espiritual? ¿Qué tanto lo conocen en el ámbito espiritual? ¿Qué tan numeroso usted? ¿Qué tan maduro? La gente puede evidenciar que usted ya maduró. Sus mismos hermanos. Mire, hermano, hoy yo fui a comer con algunas personas
que casi no frecuento para desayunar, y me llevé a mi familia para almorzar. Y cuando estábamos ahí comiendo, mire, los chistes, las groserías, hablando en voz fuerte, parecía que éramos los únicos en el restaurante. Y yo me sentí tan incómodo, porque toda la gente del restaurante estaba oyendo lo que estábamos platicando en esa mesa. Y dije, Dios mío, yo tengo que cortarme ya estos lazos familiares porque solamente me van a dejar vergüenza. ¿Y qué necesidad hay si no queremos cortar el lazo, el cordón umbilical de esa familia o de esos seres amados que nada más son tóxicos para nuestro testimonio? Y luego mire lo que dice en el verso 3, dice, llegaste a la plenitud de tu hermosura. Llegaste a la plenitud de tu hermosura. Mire cuánta gente, cuánto joven ha sido menospreciado, ha sido humillado, ha sido ultrajado, ha sido maltratado por sus propios padres, pero perseveran y llegan a la plenitud, que al rato aquellos papás que no creían que iba a cambiar, al rato ya empiezan a apoyarlo a usted como un buen siervo y dice, no, mi hijo así, no, mi hijo sí, no va de derecho, este sí le está, pero mire, tiene que venir todo eso para que usted siga perseverando y entonces Dios le va a dar ese crecimiento. Pero aquí viene el punto donde quiero entrar al tema. Dice aquí, se formaron tus pechos, se formaron tus pechos. Yo quiero preguntarle a los jóvenes, ¿alguien sabe qué representan los pechos o los senos? ¿Para qué sirven? Pues cuando uno es bebé sirven para alimentar a la criatura, darle alimento. Ok, Brian. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sin pena, jóvenes, hablemos. Es que mira, pastor, si nosotros no le enseñamos a los jóvenes, la gente adulta va a decir, no, pues es que a mí no se me pega nada. No, es que yo, por más que quiero leer la Biblia, pues no se me pega. Bueno, entonces ocupemos a los jóvenes para que den a luz hijos espirituales. Así es, ¿O no? claro. Pero tenemos que ser jóvenes maduros que entiendan cuando llegue su tiempo de amores. Por eso aquí es a donde yo me quiero meter al punto. A ver, adelante, Jacqueline, ¿qué quiere opinar? Es que acabo de buscar aquí en Google y, bueno, a mí me pareció que los pechos significan regazo, protección o amparo. Bueno, en el sentido de que protegen, ¿no? Regazo, protección o amparo. Ajá, pero en realidad, por ejemplo, vemos que el Señor quiere que el joven se haga apto para enseñar a otros. Quiere decir que los senos maternos le van a dar el alimento a los recién nacidos. ¿Estamos de acuerdo con lo que dijo este jovencito Brian? Pero si perdón, me sacó el formato. Ok. Entonces, fíjese cómo Dios quiere que vivamos. Dios quiere que nos hagamos numerosos, y numeroso quiere decir maduros. Quiere que aún en medio de la adversidad, ustedes como jóvenes lleguen a la máxima esplendor de la plenitud de su hermosura, y entonces es ahí donde los senos o los pechos de la iglesia podrían ser en la juventud. Ahorita le voy a explicar por qué. La palabra seno o la palabra pechos es la palabra griega mastos. Esta palabra mastos es la palabra griega 3149. Y esto quiere decir manejar o exprimir.
Entonces, hay una doctrina que tiene que ser fundamental en la iglesia para los recién nacidos que se llama la doctrina básica, porque es leche espiritual. Si una iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, si no tenemos gente adulta, pero la mayoría de nuestra iglesia es joven, puros jóvenes, entonces yo quiero que este año es el año donde nosotros los líderes tengamos que ver cuántos jovencitos dio a luz nuestra iglesia y empezar a alabarlos, empezar a hacer estas características que vamos a hacer como pastor. Estos jóvenes, pongan atención para que lleguen estos jóvenes a esa plenitud de madurez y entonces tengan esos senos que van a amamantar, esos senos que van a exprimir los recién nacidos. Ahí es donde van a ir todo lo que requiera el joven o la persona recién convertida, que es un niño espiritual. Pregunto, ¿usted se había puesto a pensar, algún joven de la iglesia de Tláhuac, se había a pensar que la iglesia tiene que tener pechos maternales? Sí, amén. Porque es necesario para el crecimiento de los nuevos bebés. ¿Alguien más? Gracias, Sarita. Hermana Aide, ¿usted qué opina? Usted que tiene ahí al nene. Amén. Creo que es una parte súper importante. Creo que las que ya somos mamás entendemos que es la principal fuente de nutrición del pequeño o de la pequeña. En este caso, es la primer fuente de nutrición de donde va a emanar toda esa bendición, todo eso, todo ese buen fruto. Como madre, nosotras sabemos que damos esa primera leche porque está vitaminada, porque al niño le va a hacer bien, no solo en principio, sino también a futuro. Ahí usted no me le cambie, ahí no me le cambie. ¿A usted le gustaría hacer, es figura, todo esto es figurado, en sentido figurado? ¿A usted le gustaría ser un seno de esa iglesia de Tulpetlac? Amén, amén. ¿Qué tendría que hacer? Tendría yo primeramente involucrarme, aprender yo también, como dicen, ser formados, porque no solo es dar por dar, porque de alguna forma nosotros decimos, conozco, sí, pero ¿qué conocimiento es el que vas a compartir? ¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es ese sentir que vas a compartir tú? ¿Cuál es? ¿Qué tipo? Entonces no nos podemos equivocar para compartir todo eso. ¿Por qué? Porque podemos ser formadores, sí, pero ¿qué clase de formadores vamos a hacer? ¿Qué frutos vamos a dar de esa formación? Es que mire mi hermana, fíjese que dice la Escritura que Dios mira a los recién nacidos como sus joyas más preciadas. Amén. Bueno, perdón, me Dígame, imagino Brian. que, bueno, en el ámbito espiritual, aparte de que la leche, pues, es un alimento, también en lo espiritual es la salvación. Podría decirse que es un alimento para salvación, ¿no? Claro que sí, pero lo que nosotros estamos, es que acuérdense que la salvación es un don, es un regalo inmerecido. La leche ya es cuando alguien ya dio a luz, cuando alguien ya está dando hijos espirituales. Por eso el tema se llama jóvenes con cordón umbilical. Si usted no se deja formar y no se deja enseñar por su pastor, usted le va a hacer caso a su papá y le va a ir a platicar. Y si su papá es apático, le va a decir, no, hombre, ya te están lavando el cerebro ahí. No, usted piense lo que dijo mi hermana hace ratito. La leche materna, con la leche materna se va a fortalecer su visión del niño. Con la leche materna le van a salir los primeros dientes. Con la leche materna se van a formar sus huesitos. Entonces es necesario que
si hay personas adultas que tienen 10, 15, 30 años ahí con ustedes en la iglesia de Tláhuac, en la iglesia de Tulpetlac, pero jamás recibieron adoctrinamiento básico avanzado, no tenemos pechos en esa iglesia, tenemos una iglesia sin pechos. Y aunque tengamos hijos espirituales, ¿cómo los vamos a amamantar? Ahora, me llamó mucho la atención este pasaje. Vamos a leer este pasaje de Lucas 11:27. Por favor. Si ahí me lo puede, por ahí andaba Yair, si me lo puede leer Yair, por favor. Lucas 11:27 y 28, hijo, por favor. Claro que sí, pastor. Dios les bendiga a todos. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese cómo esta mujer le dice a Jesús, a nuestro buen amado Señor Jesucristo, le dice, dichosos. ¿Cómo dice Yair? La otra versión, hijo. ¿En qué versión, pastor, perdón? ¿En cuál me la leíste? La Biblia de las Américas. A ver, en la 60, por favor. La 60 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Hasta ahí nada más ese verso, hijo. Bienaventurado, ¿qué dice? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ok. Tal vez usted en su iglesia ya se multiplicaron los jóvenes. Porque a veces hay mucho joven en la iglesia, pero no nos hemos dado la tarea que si ya nació. Yo le he preguntado a jóvenes aquí conmigo, ¿ya te bautizaste? Ay, no, pastor, no. Pero mire, anda por todos lados. Y esos jóvenes, si no les cortamos el ombligo, las malas costumbres, las malas tradiciones que vienen arrastrando de sus padres carnales, se van a llevar a nuestros nuevos jóvenes, porque nuestros jóvenes no que sean indefinidos, sino que también están pasando un proceso de querer conocer, de querer experimentar. Y como los otros ya lo experimentaron, es más fácil que ellos se los lleven a que ellos los conviertan. Entonces, vemos que esta mujer dijo, bienaventurado. ¿Cómo dice Yair? Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mire, tal vez nosotros tenemos un vientre, una iglesia que es fértil, pastor. Que mire, llegan los jóvenes y se quedan. ¿Pero qué cree? Se mueren. Porque no hay pechos. No hay pechos. Esta mujer era una mujer que estaba amargada. Esta mujer ni había tenido hijos, ni había amamantado a un hijo. Hay jóvenes en la iglesia, dentro de la iglesia, matrimonios dentro de la iglesia que no tienen doctrina, se la pasan por años pidiéndole un hijo a Dios y Dios no se la da, se los da, se frustran. Porque tal vez o no hicieron bien las cosas, o no le pidieron bien a Dios, o Dios tiene un plan para ellos. Tú puedes llevar a muchos hijos espirituales para que tu bendición siga dejando un legado sobre aquellos que fueron formados como hijos espirituales. Entonces vemos que esta mujer era una mujer frustrada, era una mujer que estaba amargada y aparte que era estéril. Entonces, ¿sabe cuántas iglesias hay en toda la ciudad, pero que no tienen pechos? Y por eso vemos a una juventud que andan de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, porque no nos hemos preocupado de cortarles el ombligo, de ver los que ya nacieron y meterles la leche materna. Aquí vamos a hacer un alto para yo ya casi terminar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta
o alguna aportación que nos quieran hacer, hermanos. Pastor Gustavo. Fíjate que en el Código Real dice algo realmente importante. Dice, y sucedió que al decir estas cosas, cierta mujer de la multitud alzó la voz, le dijo, feliz el vientre que te llevó a los senos que mamaste. Y entonces, como tú decías, sí es algo bien real, que obviamente tiene que tener la mentalidad del joven, o sobre todo, bueno, ahorita que estamos hablando de los jóvenes, que al nacer inmediatamente tiene que haber esa, pues no solo el vientre, sino los senos que tienen que llevarte inmediatamente a amamantarte. Yo, bueno, tengo la experiencia de tener 6 hijos, y entonces yo me recuerdo que cuando nació mi primer hijo, ¿verdad? En aquellos años, hace casi algunos años, me Hace recuerdo como que, un cincuentón. no, mi hijo tiene, ¿no? 27, Entonces, pero me 27. recuerdo, 27, bueno, pues, que me pasó uno. Es que es cierto que inmediatamente me recuerdo que me decía mi esposa, entonces yo creo que es importante, jóvenes, que es cierto, quizá, como decía el pastor hace un momento, como pastores a veces traemos la cabeza en otros lados y queremos hacer tantas cosas, ser a lo mejor vistos, o como decía el pastor Tony, ¿verdad? Hacer tantas cosas, tenemos en la cabeza tantas cosas, y de repente sí olvidamos que de repente, pues los jóvenes ahí los tenemos y pensamos, oh, pues ya están en corros, ya están en alabanza, ya están sirviendo en alguna área de la iglesia, y quizá nosotros decimos, pues gloria a Dios, porque ya están sirviendo, pero en realidad creo que es bien importante también nosotros como pastores, o no es obviamente que estén sirviendo, como decía el pastor, a veces hay jóvenes que ya están sirviendo en algún área y todavía no han nacido de nuevo, todavía no están bautizados, tienen una emoción, un deseo, unas ganas, y uno pues les dice, ándale, pues vete a servir, pero al final nos damos cuenta que cualquier cosita que oigan, cualquier cosita que escuchan, que vean, los va a desanimar, los va a entristecer. Y esos jóvenes que uno pensaba, que creía que estaban obviamente maduros, que ya sabían que pues deberían de hacer cosas para el Señor, nos damos cuenta que de repente ya están desanimados, ya están tristes, dejaron de asistir a la iglesia, y tú decías, ¿cómo que ya dejó de asistir, o cómo que ya no quiere venir, si es el principal de la alabanza, o es tal persona que está sirviendo, muy animoso, muy contento, muy servicial, muy al amén, porque hay mucho joven que dice amén, amén, yo aquí, allá, y quieren hacer todo a la vez. Pero algo sí me llama la atención de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es que no solamente es decir, bueno, yo ya nací de nuevo, pero ¿qué debo de hacer? Inmediatamente, como decía el pastor, entrar a un discipulado, entrar a la doctrina, a la leche espiritual, donde nos va a dar esa leche, como decía nuestra hermana Aide, ¿verdad? La leche materna es la mejor leche que puede haber para poder amamantar, o poder alimentar al bebé en sus primeros días, ¿no? En sus primeros meses. Entonces yo creo que sí es tiempo de entender que hoy lo que estamos viviendo, de esta gran pandemia, de esta gran situación en este año que pasó, y que todavía estamos con este año 21, es que realmente me recuerdo, pastor, que te recordarás el congreso que hicimos contigo ahí, que fue el último día, fue el día cuando explotó
la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Que nos visitó el Señor tan hermosamente. Yo creo que se acordarán de Tláhuac también, que yo me recordaba que en ese momento la pandemia estaba casando a los cultos, a los ancianos. Y me recuerdo que, ¿verdad? En ese entusiasmo, en ese sentir del Señor, yo le decía a los jóvenes, ¿verdad? A través de la palabra, que ellos tomaran el lugar, como ahorita tú también lo comentas, ¿no? Que si están expuestos más a gente adulta, pues los jóvenes son los que deben de al final andarse moviendo, porque ellos andan en su escuela, los mandan llamar y van, y obviamente son jóvenes con fuerza, con determinación, pero qué triste es que no a la juventud, ¿verdad? No se ve a toda la juventud comprometida con Dios. Y ahora es cuando me doy cuenta a través de esta palabra, pastor, que ha hecho falta realmente esa leche espiritual, esa leche no adulterada, ¿no? Esa leche que habla la palabra, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que les demos esa leche que va a traer los nutrientes y que oigan, vean, que digan, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante. Y si vemos que un hermano cae, Señor, mira, no lo vamos a juzgar, y si podemos ayudarle, pues sería excelente, ¿verdad? Ayudarle, animarle, porque hay jóvenes que de repente están obviamente siendo rechazados, como lo estamos escuchando en la palabra, ¿verdad? Por sus padres, porque no los entienden, porque a veces como padres, y se los digo en la posición de padre, a veces queremos que nuestros hijos cambien así rápidamente, ya creemos que ya con 2 o 3 veces o 2 o 3 meses o un año que ya van a la iglesia, ya queremos que haya un cambio en ellos, que ya haya una madurez, que ya no los estemos obligando a, no sé, a levantarse, a lavarse los dientes o hacer cosas, ¿verdad? Cosas que ya deberían de ellos saber que las tienen que hacer, ¿no? Estar con esa disposición, porque hay jóvenes que, lo digo con mucho respeto casi a todos los que nos están escuchando, que hay muchos jóvenes que a lo mejor en la iglesia están muy activos, muy al amén, muy generosos al servicio, pero qué triste que a veces en sus casas, ¿verdad? No lo hacen, solo lo hacen quizá en la iglesia para ser vistos, pero en sus casas los tienen que estar, y lo digo con todo respeto, los tienen que estar a lo mejor hasta, no sé si se oiga mal esta palabra, pero arriando a que hagan las cosas que deberían ya de saber que deben de hacer, en ayudar, el proponerse en su corazón, el hacer realmente cosas muy diferentes. Pero yo ahora entiendo, y creo que esta palabra nos está enseñando a todos los jóvenes y a nosotros también, que quizá hace falta esa leche que necesitan nuestros jóvenes para saber que están siendo bien alimentados, y cuando los veamos crecer, que veamos que como jóvenes o como niños espirituales hablando, porque no es lo mismo alguien que tiene, no sé, 30, 40 años en el evangelio o 20 años, a ustedes que obviamente están empezando y que están entendiendo el camino del Señor de una manera diferente. Entonces yo creo, pastor, que es importante reconocer que tenemos que hoy más que nunca voltear a ver a esos jóvenes y por qué no enseñar a uno, a dos, no sé, a cuántos de los que nos están escuchando estén dispuestos también a decir amén. Amén, tenemos que realmente ser esos jóvenes que van a hacer la diferencia y que vamos a ser parte de, que se van a dejar cubrir, ¿no? Al final, ¿no? A cubrir, ¿para qué? Para que podamos lograr hacer algo muy diferente en el camino del Señor. Y sobre todo en estos tiempos, que son tiempos muy difíciles, creo que para todos, pero más obviamente para los jóvenes, porque ellos son los que se van a quedar con todo el rezago, con todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Pastor, perdón por el tiempo. Es que es lo que yo le transmito aquí a la iglesia de Tláhuac. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Yo lo que le transmito a la iglesia de Tláhuac es que no seamos una iglesia del montón,
que no seamos una iglesia del montón, porque el Señor viene buscando a una mujer y no a una niña. Una mujer que engendre hijos y que tenga pechos para amamantarlos, porque usted sabe que también, con todo respeto para las jovencitas que nos oyen, hay jovencitas que tienen un cuerpo ya de mujer, pero todavía no están preparadas ni psicológicamente ni espiritualmente para concebir a un hijo, mucho menos para alimentarlo. Emocionalmente Y hablando entonces también. vea que esta mujer que le dice a Jesús, ¿sí? ¿Sí? Entonces vea cómo esta mujer así hoy en día se encuentra en muchas iglesias. Habrán muchas iglesias que están muy bonitas y muy tal vez con mucha multitud, pero no hay juventud. No hay juventud. No hay instrucción. Y entonces esas iglesias se vuelven clubes sociales. Club social. Y entonces, ya voy a acabar, ¿eh? Solamente regáleme 10 minutos. Cantares 8:8. Mire lo que dice Cantares 8:8. Por favor, hermano, y ahí tú que estás por ahí, hijo, lean Sí, Cantares. Cantares 8. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? La otra versión. Biblia de las Américas dice: tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Imagínese, hermano, imagínese, pastor, que el día que el Señor venga a pedirnos a la iglesia, Claro, le encuentres sin pechos, no, pues no. y entonces por eso le digo a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes, si los señores, si los hermanos adultos, las hermanas adultos no quieren tener esa doctrina, esa leche, ese alimento espiritual para los recién nacidos, ustedes les va a servir no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el natural? Porque se les va a ir empezando a instruir, a enseñar, a mostrarles los caminos, los mandamientos del Señor, y eso los va a dar sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, temor, inteligencia, prudencia. Por eso a veces la gente, cuando empieza a tener un poquito de revelación, un poquito de conocimiento, se sale de la iglesia y dice: no, yo predico mejor que el pastor Gustavo, no, yo predico mejor que el pastor Tony, mejor, y va y se pone su iglesia, pero cree que tiene pechos y no tiene pechos. Solamente le crecieron, pero no se esperó a que llegara el tiempo de amores, no llegó a que el Señor la cubriera, no llegó a que Dios le diera vida. No, terminar con esto, mis amados hermanos. La Biblia nos enseña en el libro de Oseas, en el capítulo 9, verso 14. Libro de Oseas 9:14. Ya no me va a dar tiempo de entrar a los pechos, cuáles son las bendiciones de una iglesia que tiene pechos, pero yo creo que mañana lo voy a compartir en la iglesia para que ya no me desvíe, ya no me desvíe y ahorita me ponga a estudiar un poquito más de eso. Pero mire lo que dice Oseas 9:14, por favor, Yair. Amén. Dice: dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Mire cómo hay iglesias que tienen matriz, pero los hijos no se logran, son abortados. Y aparte, le crecen los pechos, pero no tienen leche, no tienen doctrina, no tienen fundamentos. Dios nos libre de eso. Dios nos libre, por eso usted ve ahorita las iglesias parecen farmacias similares. En cada esquina va a haber una iglesia, pero la pregunta, ¿estarán dando hijos a luz? ¿O solamente se están robando las ovejas de otras congregaciones? ¿Les están dando leche materna natural que brota de su cuerpo o se están robando la doctrina de otras iglesias? Y es más, se están robando a los hijos de otras iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores no supimos cortarles el cordón umbilical, no los frotamos con agua, no los frotamos con sal, no los envolvimos con pañales, porque quisimos abarcar tanto que tenemos que trabajar con lo que Dios nos ha dado.
Y si a nosotros nos gustaría trabajar con gente adulta, con gente que trae experiencia, pero si la gente que trae experiencia no quiere, tenemos jóvenes, avancemos y démosle con los jóvenes. Cierto. Ezequiel 23:21, ya me quedan 2 citas y terminamos. Perdónenme que ya me extendí con la palabra. Ezequiel 23:21, ¿qué dice Yair, por favor? Añoraste así la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios palpaban tu seno, acariciando los pechos de tu juventud. Oigan, ¿sabe cuánto joven, sabe cuánta jovencita deja que crezcan sus pechos doctrinales para irse a Egipto? Ese conocimiento solamente lo tuvieron de... No lo ponen a trabajar, no le sacan provecho, porque no le cortaron su cordón umbilical. Esas costumbres egipcias. ¿Sabe cuánta gente le gusta estar testereando, trastocando las doctrinas de los jóvenes, de las jovencitas, de los hermanos en la iglesia, pero son egipcios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que le compartamos nosotros la leche que Dios nos ha dado si la adulteramos? No se escucha, pastor. Que hay pechos de juventud. Pechos de juventud. Hay jovencitos, jovencitas, hermanos, hermanas que han recibido por un tiempo doctrina, pero quieren estar, oiga bien lo que le voy a decir, quieren estar con los egipcios, quieren estar dejándose manosear por los egipcios. ¿Cómo es esto? Quieren formar a los egipcios, cuando en vez de darle esa leche, en vez de darle ese conocimiento a los hijos que nacen en la iglesia, prefieren andar con los doctrina. No se la van a, los egipcios no les va a servir de nada. ¿Y sabe por qué andan esos pechos de juventud en Egipto? Porque aquí en la iglesia los hermanos saben que tienen conocimiento, pero por su testimonio, por su mal testimonio que dan cuando andan en Egipto, la gente dice, no, si el hermano sabe, el hermano tiene revelación, pero ¿qué cree? No me da testimonio porque yo lo he visto en Egipto y mira cómo es. ¿De qué le sirve tener pechos si está adulterando, si está fornicando con los egipcios? ¿Qué opina, pastor? Sí, yo creo que, pastor, que es algo real, que a veces las jovencitas o los jovencitos quieren convencer a los egipcios con la palabra y piensan que llevarlos la aceptación para que tengan una comunión con ellos, ¿no? Pero pues al final, pues la escritura es clara, ¿no? Que no hay comunión, ¿no? No hay comunión con lo santo con lo profano al final. Y hay consecuencias. Esos son los pechos de juventud que no están enfocados a formar, a nutrir a los hijos de la iglesia, Y el último punto, Job 3:12. Job 3:12. Mire, que nosotros, ustedes como jóvenes, tienen que estarse adoctrinando, tienen que estar rediscipulándose, tienen que tener doctrina, van a crecer, va a llegar el momento en que llegue su tiempo de amores y entonces dice que doblando las rodillas se reciben a los hijos espirituales para empezarlos a amamantar. ¿Qué dice, por favor? Dice la palabra del Señor, Job 3:12,
¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Nosotros queremos ser una iglesia con pechos para recibir a las nuevas generaciones que van a nacer en la iglesia de Tulpetlac. Necesitamos estar de rodillas, adorando a Dios, sirviendo a Dios, y en el tiempo de amores vamos a recibir a esos hijos espirituales, a esos jóvenes espirituales, y entonces vamos a tener pecho para amamantar. Así, mis amados hermanos, yo quiero decirles que este año es un año donde nosotros tenemos que tener esa visión. Es el año de adorar. Es el año, yo le he dicho aquí a la iglesia de Tláhuac que este año 2021 no solamente es el tiempo de agradecer a Dios por los buenos y los malos momentos, sino siento que el año 2020 nos dejó muchas enseñanzas para que este año conquistemos. Hemos aprendido que si estamos guardados, que si no hay movimiento, nosotros tenemos que ir más allá, porque nosotros tenemos esa visión. Como ministros, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la promesa, tenemos el pacto, tenemos cobertura. Entonces, yo quiero dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Espero que no los haya confundido, espero que no los haya enredado, pero mi intención es que cortemos ese cordón umbilical y entremos a la vida Zoe y dejemos que nuestro pastor, nuestros líderes hagan estas funciones y que entendamos y que nos preocupemos por los hijos espirituales que va a dar esta iglesia este año, y que nosotros nos estemos preparando para que cuando nazcan, si las familias o la gente grande no quiere ser un pecho de la iglesia, usted joven, usted señorita, usted hermano, puede ser ese futuro maestro de la doctrina básica, de la doctrina avanzada, de la doctrina para líderes, de la doctrina, no se le dejemos todo al pastor. Amén, amén. Pastor Gustavo, le dejo el micrófono, por favor. Si tienen algunas preguntas o algunas dudas, ahorita el pastor Gustavo se las va a contestar. Gloria a Dios. Pues yo creo, jóvenes, que es importante reconocer el gran reto que tenemos. Es un gran reto porque si sabemos que Dios declara en su palabra que en los jóvenes hay la fuerza, hoy más que nunca creo que como pastores necesitamos de ustedes, necesitamos que seamos uno en el Señor y que realmente dejemos atrás todo lo que, como dice el pastor, el 2020 nos enseñó y empecemos a desarrollar, ¿verdad?, esos cambios, a pesar de que las iglesias están cerradas, no nos las permiten abrir todavía, pero que dentro de nuestro temor al Señor, dentro de nuestro gozo, podamos estar trabajando en la obra que Dios nos ha encomendado. Yo sé que a veces es difícil, sin en cambio no imposible. Y yo quiero decirles que tomemos esta palabra como un reto todos. Yo tomo también esta palabra a nuestra vida, a mi vida, a lo personal, como pastor, como siervo, porque es la palabra y eso es lo que nos enseña hoy el Señor. Por eso la intención de poder ahorita unirnos, ¿verdad?, con el pastor Tony, con Tláhuac, no porque ojalá y el día de mañana podamos estar varios compartiendo la bendición de la palabra y sobre todo que podamos estarla poniendo por obra, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Y eso es claro, yo creo que los que me ven también de Tulpetlac, como los de Tláhuac, que estamos en ese mismo sentir de, pues, no ser de una iglesia del montón, ¿no? Una iglesia que marque la diferencia, que la gente que llegue, que diga, wow, aquí voy a crecer, aquí voy a desarrollar algo nuevo, porque con todo respeto ven pechos, ven que hay doctrina y enseñanza, y sobre todo que sí hay un grupo de jóvenes que van haciendo la diferencia en este tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, pero yo creo que ha sido muy clara la palabra, pero al final, si alguien tiene alguna pregunta de Tláhuac, de Tulpetlac, pues aquí estamos para poder servir. Adelante, jóvenes, opinen, por ¿Alguien? favor.
los de Tláhuac o los de Tulpetlac no se queden con alguna duda. Con mucho gusto estamos aquí para aclarar alguna duda. O si nos quieren aportar algo que no vimos nosotros, pues nos lo pueden también hacer llegar para enriquecer este estudio. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, pues vamos a orar, jóvenes. Yo sé que no es fácil, mas sin en cambio también entiendo que Dios nos está dando la oportunidad y esa oportunidad hay que tomarla en cuenta y por favor tomemos en cuenta que Dios nos está llamando al arrepentimiento y podamos cubrirnos y buscar en el Señor la fortaleza que Él nos ha dado. Así que, ¿qué les parece si no hay preguntas? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza. Sí, a veces vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas y eso a veces nos hace sentirnos apagados, mal, no se diga, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, pero creo que es un buen tiempo para decirle al Señor, Señor, yo quiero que como joven tengamos realmente algo que desarrollar en este tiempo. Amén. Amén, amén. Amén. Pues vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dé esa gracia y que estemos al pendiente de lo que Dios nos esté enseñando? Y muchas gracias, Pastor Tony, gracias a la iglesia de Tláhuac por este enlace, una palabra muy bendecida, Pastor, y que realmente necesitamos, ¿verdad? Necesitamos dar a conocer al final la doctrina y la presencia que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Así que gracias a todos los de Tláhuac que son de mucha bendición y oremos por todo, al final todo nuestro linaje de llamada final. Somos muchos que si nos propusiéramos hacer cosas grandes, créanme que haríamos cosas sobrenaturales, pero entendemos que estamos en un proceso y que vamos a madurar y que vamos a ser realmente consagrados, como dice su palabra, ¿verdad? Que cuando el pelo crezca es porque obviamente la consagración es evidente en el pueblo que Dios ha encomendado y sobre todo en ustedes jóvenes que son la fuerza y que son obviamente jóvenes dispuestos para lograr hacer cosas maravillosas. Así que oremos a Dios y demos gracias por la palabra y el Señor nos siga uniendo y sigamos intercediendo por todas las necesidades que hay en medio de la iglesia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita y hermosa palabra. Que esta palabra que hemos escuchado, que hemos recibido, sea una palabra, Señor, que no solo quede en la mente, sino quede en cada corazón de cada jovencito, jovencita, hermano, hermana que nos ha escuchado en esta noche. Padre, agradecemos que tú siempre tengas algo fresco, algo bueno para nosotros. Te damos gracias porque tú ves en nosotros la necesidad. Te pedimos que nos ayudes, para que seamos una iglesia que podamos percibir los tiempos y que podamos hacer esos cambios y que hoy en día nuestros jóvenes se vuelvan esos jóvenes maduros que están aprendiendo a desarrollar un evangelio en el cual van a transmitir, que nuestros jóvenes se les desarrollen figuradamente los pechos espirituales para que puedan abrazar en su regazo y a la vez amamantar a esta juventud que viene en camino buscando jóvenes con principios, jóvenes con temor, jóvenes con visión, jóvenes dispuestos a lograr sus sueños pese a lo que venga. Sean jóvenes con una determinación clara. Por favor, Señor, hoy los ponemos en tus manos y declaramos, Padre, tu bendita y hermosa palabra en medio de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta unión y gracias que nos permites hacernos uno delante de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén
y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. ¿Algo que quieras agregar, pastor? Nada, amor, pues todo está excelente. Gracias por irme trasladar la palabra que Dios tiene en el corazón. Y el único motivo es desafiar a la juventud de que si la gente adulta no Así quiere, es. ustedes tomen, conquisten el reino. Dios no va a frenar su bendición, Dios no va a frenar su propósito porque un padre o una madre, un hermano o un tío no quiera avanzar. Dios va a tomar a los jóvenes. Así es. Pues un abrazo, jóvenes, bendiciones, y pues sigamos orando. Queremos A que nos todos, ayuden a buenas orar por noches, los Dios les pastores. bendiga, saludos a toda la familia de Tulpetlac, Dios me los bendiga a todos, y a los de Tláhuac, nos vemos mañana, por favor, conéctese, Dios le bendiga. Gracias, Pastor Amén. Gustavo, bendiciones. Un Bendiciones, abrazo, pastor. pastor. Estamos en contacto y gracias, Tláhuac. Llamada final, Tláhuac y Tulpetlac. Gracias, hijos. Bendiciones para Aleluya. seguir en el camino del Señor. Un abrazo y estemos al pendiente para la siguiente transmisión. A ver si se nos añade otra iglesia y estemos ahí confiando en que Dios estará haciendo cosas maravillosas. Un abrazo, bendiciones y gracias. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bye bye.